Hola doctor, ¿cómo estás? ¿Estás? Bien, ¿y Muy tú? bien, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Qué gusto tenerte de regreso, muchas gracias. igualmente. Hemos estado todos muy emocionados de que vamos a estar en vivo nuevamente. Estamos todos los de Connecting Patients en vivo con el doctor Francisco Moreno, especialista en infectología. Él es el jefe de infectología del ABC, del Hospital ABC, y es un honor tenerte nuevamente con nosotros y que nos puedas explicar nuevamente con todo esto de las vacunas, la actualización de las vacunas. Y hay muchas dudas, doctor, con respecto a la vacunación. Los pacientes quieren saber eh, pues mucha información que ha sido confusa Claro. en estos tiempos y quieren saber exactamente cuál es la mejor vacuna para ellos. Y bueno, hay muchas dudas ¿qué le parecería que mejor le cedo la palabra, doctor? Y posteriormente empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. Claro, ¿puedo compartir pantalla? Claro que sí. Bueno, voy a ser breve en cuanto a esta explicación para que ya después pasemos con lo tuyo y que creo que ahí las preguntas y respuestas es lo más importante. Pues Ok, mira, perfecto. lo primero que yo les diría a todos es que las vacunas, a pesar de que se crearon en tiempo récord, no quiere decir que estas vacunas se inventaron en este tiempo. Es decir, las vacunas lo que utilizaron fue plataformas que estaban en desarrollo para otras vacunas. Se aprovechó toda esa investigación para que se desarrollaran vacunas de RNA, vacunas inactivadas de subunidad y de vector viral, que son los 4 grupos de vacunas que tenemos actualmente. Ahora, de las vacunas que más conocemos, tenemos esta tablita. La vacuna de Moderna, la vacuna de Pfizer, se aplican principalmente en los Estados Unidos y estas dos vacunas son pues más del 95% de las vacunas que se han aplicado en los Estados Unidos. Tienen un estudio fase 3 muy sólido, ya publicado. Tienen las dos que aplicarse en 2 dosis. Las dos son de RNA. Han mostrado eficacia del 94.1 y 95%. Recordemos que eficacia es la posibilidad de que yo después de ponerme la vacuna me enferme o llegue al hospital o me muere. No es necesariamente que la vacuna previene que tú te puedas infectar y contagiar. Por eso hemos hablado de que después de vacunarte tienes tú que estar usando un cubrebocas por un tiempo. Como ven, la eficacia es muy grande contra casos graves y tienen algunos efectos colaterales, sobre todo con la segunda dosis, un poquito más moderna que Pfizer. Después tenemos las de vector viral, que incluyen AstraZeneca, cuyo vector viral es un adenovirus del chimpancé. También son 2 dosis. Esta vacuna probablemente ha sido la que más ha estado en escrutinio porque ha habido problemas entre la comunidad europea y el Reino Unido. Primero se habló de que había formación de coágulos, después esto se aclaró la semana pasada en que la vacuna es segura, que se puede aplicar. Hoy hay una noticia por parte del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, donde diciendo que la eficacia no es del 78%, que es un poco menos. Es decir, la vacuna ha estado sometida a mucha presión y lo que sabemos es que la vacuna es eficaz, es una vacuna que va a estar producida en México y que debemos de tener bastante confianza en ella porque eso es lo que nos puede sacar como país adelante. La vacuna de Johnson & Johnson también es vector viral, nada más que solamente usa un vector, que es el adenovirus 26. Es una sola dosis. La eficacia de 66% tiene un poco de truco porque esta vacuna se estudió ya en la fase en donde había un gran número de contagios y en donde había variantes. Entonces, este 66% pudiera ser más alto. Ok. La vacuna es una sola dosis y pues en Estados Unidos se va, yo creo que a dar más a pacientes jóvenes que tienen pues un sistema inmune más fuerte y que con una sola dosis pudiera estar inmunizados. Otra vacuna que es de vector viral es Sputnik, que es la vacuna rusa. Ellos hablan de una eficacia de 91.6. La crítica contra esta vacuna es que se hizo en solamente rusos y los resultados solamente los tienen los rusos, aunque se publicó en una revista. Esta vacuna sí tiene las 2 dosis diferentes. La diferencia de todas las demás
Este utiliza una dosis de adenovirus 26 en la primera y una adenovirus 5 en la segunda. Entonces, la primera dosis no es igual que la segunda. Esta vacuna, por lógica, no se puede mezclar, aunque tengo que decir que no hay evidencia todavía de estudios que mezclen vacunas. Entonces, lo mejor es aplicarse 2 de la misma, así sea por un espacio más prolongado. Esta vacuna, Novavax, se va a empezar a probar en México. Hay varios lugares en donde se va a estar haciendo, creo que Querétaro es uno de ellos, Jalisco creo que es otro, y esta vacuna está hecha de subunidad de proteína, una efectividad del 90%. Ahora, hablemos un poquito de las chinas. ¿Por qué las puse aparte? Porque la única cuestión con las chinas es que ninguna tiene la fase 3 publicada. Por alguna razón no las han publicado, y esto, pues la fase 3 es lo que, el último vamos a decir, requisito que tiene cualquier vacuna para ser aprobada. CanSino también es una vacuna de vector viral. Esta utiliza el adenovirus tipo 5. La vacuna en fase 2 fue muy sólida, pero se hizo en militares chinos. Y hubo un grupo pequeño de personas de edad avanzada que recibieron la vacuna. Por eso ha sido tan importante tener los resultados de la fase 3, porque pensamos que pudiera haber ahí en la fase 3 pues resultados que no fuera una vacuna tan eficaz para la gente de edad avanzada. Sin embargo, pues México ya decidió fabricarla aquí en el país, y hay una fábrica que va a estar haciendo CanSino, aún sin tener la fase 3 publicada, pero bueno, esperemos que la publiquen pronto. Las otras 2 vacunas chinas son de virus inactivados. La que hay en México y que incluso ya se está aplicando, se empezó a aplicar ayer en Tlalpan, es Sinovac. Es una vacuna, también se llama Coronavac. Es una vacuna que tiene una eficacia menor a la mayor parte, pero que mostró en los estudios que en Brasil tenía una eficacia, en otras partes del mundo, en Turquía, 83.5. Es una vacuna de virus atenuados, entonces son 2 dosis con 2 semanas de distancia, y parecería ser una vacuna que igual, cuando tengamos los detalles en la fase 3, pudiéramos considerar como una vacuna, una buena opción. Y esta vacuna que parece que va a venir a México, que todavía no está, se llama VIP, es una vacuna que hace Sinopharma, es muy similar a la de Sinovac, pero la efectividad de la vacuna ha sido mayor que la de Sinovac. Estas vacunas, desafortunadamente ninguna de ellas tiene publicada la fase 3, por eso las puse aparte de las otras vacunas. Decir de las vacunas es que son seguras, son de RNA, no se van a instalar en tu núcleo, no van a modificar tu genética, ni tampoco te van a producir esterilidad. Las vacunas usan la célula para generar una proteína que es la que va a hacer que tu respuesta inmune produzca anticuerpos con nuestra proteína. Por eso, también si te pones alguna de estas vacunas, no te puedes hacer una prueba de inmunidad normal porque te va a salir negativa y te vas a asustar. Tienes que pedir una prueba especial que detecte anticuerpos contra la proteína S del virus, la proteína Spike que tiene el virus. Y bueno, de los datos actuales, la vacuna de COVID en el mundo ya lleva prácticamente 320 millones de dosis aplicadas en el mundo, lo cual nos debe de tranquilizar en que las vacunas son muy seguras. El país con más vacunas aplicadas es Estados Unidos, probablemente llegará a 130 millones en el día de hoy o mañana. China, India, Chile, que ha sido uno de los países que más ha vacunado en América Latina, ya está llegando al 30% de la población con al menos una vacuna. Recuerden que tenemos que llegar al 70% para lograr inmunidad en rebaño. Israel está pues prácticamente a un par de semanas de lograrlo. Y desafortunadamente México vamos lentos, o sea, México al ritmo que vamos nos tomaría 869 días llegar a este 70% de inmunidad, lo cual pues es muy despacio, ¿no? Son más de 2 años y medio para poder vacunar el 70% de la población. También hemos hecho mucho énfasis en que en México debería de vacunarse el grupo de factores de riesgo, personas con obesidad, diabetes, personas con hipertensión, porque este es el grupo en donde ha habido mayor mortalidad, el grupo de personas entre 45 y 64 años, que tienen que salir a trabajar económicamente activos y que con respecto a otros años tienen una mortalidad en exceso de 62.6%. Por eso queremos que este grupo
se pueda de alguna manera incluir aquí para que pueda recibir vacunas en una forma temprana y no siga habiendo pues la mortalidad tan alta que tenemos en nuestro país, ¿no? Sí. La disminución de casos que se está dando en el mundo, que es algo real que está ocurriendo, parece ser por inmunidad natural, por inmunidad de vacunas y por la toma de medidas preventivas. Ahora, México viene en un periodo muy complejo porque viene el periodo de vacaciones de Semana Santa con una sociedad ya cansada, agotada, harta del confinamiento, y pues nos preocupa que pudiéramos tener un repunte como tuvimos en diciembre y enero. Así es que esta es una generalidad de las vacunas y pues vamos a tratar de resolver preguntas. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a empezar con unas preguntas que comentan. ¿Cuánto dura? ¿Ya sabemos cuánto dura la inmunidad de las vacunas? No, eso no se sabe y puede estar dependiendo de otros factores. Por ejemplo, hemos visto que algunas variantes de las que están circulando, sobre todo la variante de Sudáfrica, es más resistente a las vacunas de Novavax, de Moderna, de AstraZeneca. Incluso AstraZeneca en Sudáfrica no se permitió la entrada porque la vacuna no tenía una eficacia alta. Entonces, si estas variantes empiezan a aparecer en el mundo, a lo mejor en 6 meses tienes que ponerte un refuerzo de la vacuna que te pusiste que incluya esas variantes. Eso es lo que puede modificar que la vacuna se tenga que poner en 1 año, en 6 meses o en 3 años. Depende mucho de este cambio en las variantes que puedan estar predominando. Entonces no tenemos un momento en donde decir te tienes que volver a vacunar. Ahora, si vamos como México, que le faltan 2 años y medio, seguramente para cuando terminaran de vacunar ya deberían de estar poniendo refuerzos, ¿no? Entonces claro, ahí es donde tenemos problemas. Muchas gracias, doctor. Comentan, ¿de qué depende la efectividad de las vacunas en algunas zonas poblacionales? ¿Por qué en Brasil fue de 50 y en Siria mencionaba, me parece que es de 70%? Ahí pudiera estar metida la variante de Brasil, que ha sido una variante que por lo menos a la inmunidad natural, la que adquieres tú por la enfermedad, pues vimos en Manaus que esa variante ya a una población que tenía 70% de inmunidad, volvió a infectar a un 30% de la población. Entonces, pudiera ser que esa diferencia en la eficacia de esa vacuna fuera más relacionada a una variante. Ahora, la otra es, por ejemplo, la eficacia en la vacuna china de CanSino, pues fue muy alta, pero fue en una población de militares chinos, jóvenes, atletas, en donde tú esperas que tenga una respuesta inmune muy buena y no claro, sabes si eso mismo va a ocurrir cuando lo pongas en la población general. Por supuesto, por supuesto. Anteriormente hablaban de la inmunidad de rebaño, doctor. Preguntan sobre cuál sería el porcentaje de población que tendría que ya estar vacunada para que podríamos hablar de una inmunidad de rebaño. 70% de la población. Esa es la meta. Por eso la diapositiva esa que puse de que faltan 860 días es porque nos falta eso para llegar no a vacunar a todos, sino a vacunar al 70% de la población. Ok. Doctor, hay algunas preguntas. Si alguien se puso la primera dosis de AstraZeneca, ¿podría dejar pasar un tiempo largo, más de 3 meses, y luego iniciar el proceso de vacunación con alguna otra vacuna? Esa es una pregunta frecuente, doctor, de muchas personas que se pusieron una vacuna y ya no tuvieron oportunidad de ponerse la segunda dosis y no saben qué hacer. Bueno, mira, la verdad es que no hay estudios, se están haciendo estudios sobre todo con Pfizer y AstraZeneca en Inglaterra, tanto en Oxford como en Cambridge, en donde parece ser que las vacunas las puedes mezclar sin problema, pero los resultados todavía no están presentes. Ahora, no sabemos cuál sea el tiempo que tienes que dejar entre una vacuna y la otra, porque tampoco eso está publicado. Sabemos de los tiempos entre una vacuna, una dosis de una vacuna y de la misma vacuna en un tiempo, que por ejemplo en el caso de AstraZeneca, se demostró que se puede poner el refuerzo hasta 12 semanas después de la dosis original. Eso porque hicieron un estudio en Inglaterra. Inglaterra lo que trató de hacer es, si tienes 100 vacunas, no utilizar 50 para la primera dosis y 50 para la segunda, sino utilizar en 100 personas, aunque la segunda dosis fuera un poco después, para tratar de inmunizar a la mayor parte de la gente en un tiempo
corto. Y han tenido éxito porque disminuyeron el ingreso a terapia intensiva en 90%. O sea, sí les está dando resultados lo que hicieron. Y aprovecharon para ver si la eficacia de la vacuna de AstraZeneca pudiera mantenerse hasta la semana 8 y luego hasta la semana 12. Entonces, si te pusieron AstraZeneca, tienes hasta la semana 12 para que te pongan el refuerzo. No deben de mezclar vacunas ahorita hasta que no tengamos una evidencia clara de qué es lo que debemos de hacer. Entonces, mejor ahorita espérense, veamos cómo están y ya vamos viendo. Ok. Hablan de la edad de vacunación, doctor. Hay muchas preguntas con respecto a la edad. La edad había iniciado, muchos sabemos que desde los 16 años, pero hay algunas vacunas que ya se encuentran en fase de experimentación para menores. ¿Nos podría platicar un poquito de eso? Sí, claro. Moderna ya está haciendo estudios a partir de los 6 meses hasta los 12 años. También Pfizer tiene un protocolo que está haciendo de 12 a 16 y AstraZeneca otro de 6 años a 16. Seguramente, mira, por lógica, la población que más se vacuna tradicionalmente es la infantil. De 26% de la población mundial tienen menos de 14 años. Entonces necesitamos que se vacunen niños y queremos llegar a ese 70%. Ahora, ¿qué es lo que seguramente va a pasar? Pues en los próximos meses van a empezar a aparecer los resultados para poder empezar a vacunar a los niños y a los jóvenes. En muchos lugares ya los vacunan si hay autorización del representante legal, ¿no? Entonces, pues eso ya pudiera ser algo. Pues sí, sinceramente creo que podría ser una solución. Hablan sobre CureVac, doctor. Si podría profundizar un poquito más sobre CureVac. CureVac es una vacuna alemana. CureVac está asociado con Bayer. La vacuna es una vacuna que parece ser muy buena. Es una vacuna que está hecha de RNA. Y a diferencia de las vacunas de Pfizer y de Moderna, no requieren la cadena de enfriamiento tan importante que requiere Pfizer y Moderna. O sea, la vacuna CureVac puede estar a menos 2 grados centígrados por meses y no tiene ningún problema. Entonces, esa vacuna sería ideal en México, en donde pues el manejo de luego las vacunas en diferentes climas ha tenido pues algunos problemitas, ¿no? La vacuna también se está probando. Esa es la vacuna, la logró traer el Tech Salud de Monterrey y se está probando como un estudio fase 3. El estudio está muy bueno porque en lugar de ser un placebo a una vacuna, aquí es 3-1. 3 personas reciben vacuna por un placebo. Entonces tienes pues, más chances de recibir la vacuna que de recibir placebo, y por el tipo de proyecto como lo han desarrollado, recibes 3 dosis. De alguna manera acabas recibiendo las 3 vacunas, o las 2 vacunas de CureVac y el placebo, pero están haciendo una metodología estadística en donde no te dejan sin vacuna. Que, por ejemplo, para gente que se entró a la fase 3 de CanSino, pues todavía no saben si les aplicaron placebo o les aplicaron la vacuna Claro. de veras. Entonces, Sí. esto, pues, CureVac está tratando de que eso no pase. Y ese mismo comentario también podría aplicarse con Sinovac, ¿no, doctor? Con Sinovac, lo que pasa es que Sinovac es de las primeras vacunas que salieron al mercado. Recordemos que Sinovac, la central matriz de Sinovac está en Wuhan. Entonces, y es una vacuna de virus atenuados. Entonces, pues Wuhan, de alguna manera, fueron los primeros que tuvieron acceso a empezar a producir este tipo de vacunas. Pero, como comentabas tú, ¿no? El problema de ahí es que se probó en Siria, en Turquía, con mucho éxito, y después cuando se hicieron los estudios fase 3 en Brasil, no tuvieron tanta eficacia. Ahora, algo que nos puede decir qué tan buena es la vacuna de Sinovac es lo que pasa en Chile. ¿Por qué Chile? Porque el 90% de los chilenos han recibido Sinovac. Ellos le apostaron a esta vacuna, ya aplicaron más de 8.5 millones de dosis, el 30% de la población está vacunada con Sinovac. Entonces, podremos saber más de esa vacuna próximamente a través de la experiencia que ha tenido Chile con esa vacuna. Claro, estoy de acuerdo. Si tú te pudieras poner cualquier vacuna, ¿cuál elegirías, doctor?
¿Y por qué? Mira, yo me pondría la vacuna que hubiera, porque pues, la verdad es que lo que quieres es, no hay mejor vacuna que aquella que tienes puesta. ¿Por qué? Porque nada es mejor que no tener vacunas. Eh, por los estudios que hay, me inclinaría a lo mejor más por una vacuna de RNA mensajero. A lo mejor es un poquito subjetivo porque pues, la plataforma que usan resulta fascinante, porque no tienes que tener la doble inmunidad, una inmunidad contra el vector y luego la inmunidad contra el COVID. Claro, Pero la vacuna de Novavax es sumamente atractiva porque es una vacuna de su unidad proteica. Esa vacuna, la antecesora a esa vacuna es la vacuna de la hepatitis B, que ha resultado increíble. Esa vacuna pensamos que se iba a tener que poner cada 5 años, después cada 10, y se ha visto que después de las dosis iniciales ya no se tiene uno que vacunar. La inmunidad dura en un tiempo muy largo. Entonces, te diría, a lo mejor una vacuna de RNA, a lo mejor CureVac pues, resulta la mejor vacuna después de que tiene estas características. Yo creo que no hay que esperarse a una vacuna. El mensaje que yo les diría es, no se esperen a que llegue la vacuna ideal, porque todavía no sabemos cuál es la vacuna ideal. estoy de Si tienes acuerdo. la oportunidad de vacunarte, vacúnate. Sí. Hablan sobre efectos, por ejemplo, hay una paciente que mencionas alergia a cefalosporinas. Sí se puede inyectar, doctor. Las Em, alergias, ese ha sido un gran tema con las vacunas de Moderna y Pfizer. Sí te puedes vacunar. Realmente lo que te dicen es, no te vacunes si tuviste un choque anafiláctico a alguno de los componentes de la vacuna, lo cual es complejo porque las vacunas son nuevas. Entonces, solamente yo les recomiendo que si tuvieron un choque anafiláctico, vean que en el lugar en donde les van a poner la vacuna, pues haya el personal médico o una ambulancia o el equipo que tengan para que si llegas a tener una reacción, pues te atiendan. Las reacciones de choque anafiláctico suceden en los primeros 13 minutos en el 95% de los casos. Entonces te mantienen 20 minutos vigilando para que no vayas a hacer una reacción anafiláctica ya de camino de regreso a tu casa. claro, Entonces, si tienes ese antecedente de haber tenido un choque anafiláctico, pues nada más ve que haya un lugar en donde te puedan rescatar si es necesario. Y en segundo lugar, no le tengas miedo si tuviste reacción o alergia a algún antibiótico, alguna comida o alguna sustancia, porque no tiene que ver eso con una reacción a la vacuna. ok. Muchas gracias, doctor. Con respecto a este tema que surgió con respecto a la trombosis y a AstraZeneca, hay muchas pacientes que están en duda, doctor, que ya no saben si justamente ya no quieren vacunarse y quieren esperar a las siguientes para ver si, ¿qué pueden hacer? A ver, les cuento un poquito sobre eso. La semana pasada, al principio de la semana, los países nórdicos, Noruega y Dinamarca, hablan de una relación posible entre trombosis, es decir, formación de coágulos, y la aplicación de la vacuna de AstraZeneca. La revisión que hizo la EMA, que es la Agencia Reguladora de Medicamentos de Europa, lo que es la FDA o la COFEPRIS, esta agencia revisó los casos, se vio que se han aplicado más de 10 millones de dosis de AstraZeneca, que únicamente había 33 casos de posible asociación, que en un grupo de gente de 10 millones, pues puede ocurrir en forma coincidental. Después de ese estudio, tanto la EMA como la Organización Mundial de la Salud dijeron que se podía vacunarse sin ningún riesgo. Francia, Alemania y España ya volvieron a iniciar la vacunación con AstraZeneca. Y bueno, también ahí entra un poquito la cuestión política. Hay mucho pique entre el Reino Unido y Europa por lo del Brexit y puede ser que incluso haya este tipo de situaciones desafortunadas en cuanto a la política. Yo les diría, la vacuna de AstraZeneca es segura, se han puesto más de 10 millones de dosis y no ha habido una tendencia clara a que hubiera formación de coágulos, lo sabríamos. Entonces, ni tienen que tomar anticoagulante, ni tienen que evitar ponerse la segunda dosis, estén tranquilos, realmente se sigue una vigilancia después de la aplicación de las vacunas para pues, tratar de determinar si hay algún tipo de riesgo y no parece existirlo.
Exacto. Hay varias preguntas con respecto a, si se pueden vacunar personas seropositivas y reacciones anafilácticas previas, crónico-degenerativas, de cáncer, si recomiendan células madre para disminuir los síntomas, etcétera. Ellos Hay están. pacientes con enfermedades autoinmunes, con cáncer o personas que estén recibiendo inmunosupresores. Se pueden vacunar. ¿Qué puede pasar en estas personas? Que la respuesta inmune no sea la mejor y que la vacuna no sea tan eficaz en ti como en otras personas. Pero recuerden que si tienes eso con tu sistema inmune, el riesgo de que tengas COVID y no tengas una buena respuesta inmune es mayor. Entonces, las gentes que tienen problemas inmunológicos, vacúnense, porque si ustedes no tienen una buena reacción con la vacuna, el virus natural los puede afectar más. Las personas que tienen VIH se pueden vacunar, no tienen mayor problema, no son virus inactivados, perdón, no son virus atenuados, la de Sinovac es virus inactivado. Entonces, pueden vacunarse. Realmente hay muy pocas condiciones que te haría alguien que no te pudieras vacunar y que creo que en lugar de verlo como, ay, yo no me puedo vacunar, es realmente algo pues que te limita porque pues la enfermedad es bastante, ya lo vimos, de cada 100 se mueren 2.1 en el mundo, y pues de vacunas, de 10 millones de dosis, hubo 8 fallecidos, aparentemente pudieran haber relacionados. Entonces, la diferencia es abismal. Claro, claro, por supuesto. No sustituye una cosa a la otra y por favor vacúnense todos. Con respecto, hablan ahora pacientes que se pusieron la primera dosis de Pfizer y ya no les pusieron la siguiente de RNA, pueden ponerse la de Moderna. Sí, 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 sí es posible porque, bueno, en Estados Unidos ellos tienen la posibilidad de ir y ponerse la de Moderna. Entonces, esta mezcla de vacunas, hay. Esa mezcla de vacunas no está bien estudiada. Yo recomendaría que buscaras vacunarte con Pfizer. La segunda dosis, aunque no sean los 21 días, que sea en los 42 siguientes días. Y creo que es más seguro vacunarte con las dos dosis con una misma vacuna que modificar, porque por algo la estructura de Moderna puede durar a menor temperatura, es decir, que no tienes que estar a -70, sino puedes estar a -20 y no tener esa alteración en la proteína. Entonces, la estructura debe ser un poquito diferente. ¿Y para qué le vas a buscar mezclar vacunas que no son totalmente iguales? Ok. Las mujeres que están lactando, doctor, ¿se pueden poner la vacuna? Incluso ya hay estudios en embarazadas que se aplican la vacuna y que los bebés les mides anticuerpos en el cordón umbilical y tienen anticuerpos de la vacuna de la madre y nacen con esos anticuerpos que los van a proteger por un tiempo. Entonces sí, las que están lactando se pueden vacunar, las que están embarazadas, seguramente los estudios van a estar próximamente, pero es evidente que se pueden vacunar. Recordemos que el virus no es un virus teratogénico, es decir, no es un virus que produzca malformaciones congénitas en los niños cuando las madres resultan infectadas en el embarazo y por lo tanto, pues las vacunas no deben de tener ningún problema. Más ahí que no son vacunas de virus atenuados, sino son vacunas de otro tipo de problema. Entonces, Las vac- estén tranquilos en que si estando embarazadas se pueden vacunar, sí. Muchas gracias, doctor. Hay preguntas con respecto hay pacientes que tienen o acaban de tener COVID. ¿Cuándo es el tiempo que usted dijera que es el mejor momento para ponerse después de tener COVID? Ok. Aquí hay dos conceptos importantes. Si tú me preguntas, ¿cuándo te la puedes poner? Desde 2 semanas después de tener COVID. Ahora, en muchos países les piden 3 meses, que no se vacunen en 3 meses después de tener COVID. La realidad es que no lo hacen porque vayas a tener una mala reacción si te vacunas antes. Lo que pasa es que el 99.99% de la gente que se enferma de COVID va a mantener inmunidad los siguientes 3 meses. Y lo que quieres como país es que la mayor parte de tu población esté inmune lo más rápido posible. Entonces prefieren usar esas vacunas en gente que no han tenido COVID y ya después de 3 meses tú te vuelves susceptible a volver a tener COVID y por lo tanto ya te puedes vacunar. Pero no es por una cuestión de un daño que te hagas si te pones la vacuna antes de tiempo. Es más bien por una cuestión de logística en tratar de vacunar a la mayor parte de la gente en un tiempo y que la gente que tenga inmunidad se pueda esperar tantito para después vacunarse.
Ok, muchas gracias, doctor. Em, ah, ¿Han habido preguntas con respecto a la logística de las vacunas de RNA aquí en México, de Pfizer? Porque no hemos tenido Moderna. ¿Qué, qué opinión tienes con respecto a la logística que en México, pues, mantener la temperatura adecuada para estas vacunas no es complicado? Entonces, pues tienen dudas muchos de ponerse Pfizer aquí en México. Mira, sí, o sea, evidentemente necesita manejo especial la vacuna de Pfizer, aunque si lo vemos, realmente esa vacuna se ha puesto prácticamente a los trabajadores de la salud y se puso en la Miguel Hidalgo, en donde estuvieron en el Campo Marte vacunando a la mayor parte de las personas, que hacen que el manejo de la vacuna no haya tenido que viajar a través del interior de la República. Eh, yo creo que hay que confiar en que tienen un manejo adecuado. Hubo, ya sé, algunas manifestaciones, sobre todo con Sinovac, que llegó la vacuna en mal estado a algunos estados. Pues esperemos que eso, tenemos poca vacuna y si no la cuidamos, pues sí estaría complicado. Entonces, ojalá y Totalmente. sean nada más eventos aislados. Ok. Hay una pregunta que es interesante, que mencionan en pacientes que tengan actualmente un COVID asintomático y que se vacunen, doctor. ¿Qué les podría pasar? Pues mira, si estás asintomático, difícilmente te va a producir la vacuna un problema porque pues la vacuna en un momento dado lo que va a hacer es otro empuje a tu sistema inmune, no es que se deba de hacer. Lo que sí hemos visto es personas que llegan a tener COVID a los pocos días de la vacuna y no alcanza la vacuna a producir una buena respuesta inmune y los pacientes tienen una evolución como si no tuvieran ninguna vacuna y pueden tener gravedad. Eh, yo lo que les diría es, no es ideal ponerse una vacuna cuando estás enfermo porque a lo mejor la eficacia de esa vacuna va a disminuir, más que te haga que te pongas más enfermo. De ahí en fuera, pues hay que acordarse que después de vacunarse te puedes infectar por un periodo de tiempo. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Claro. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya te robamos más de lo que quería. Nada más para terminar, doctor, y para cerrar con el tema, los pacientes ya después de la vacunación, ¿qué vamos a esperar? ¿Cómo vamos a regresar? Ya pasó, ya nos vacunamos. Ahora, qué va a pasar? Tenemos que llegar a ese 70% de casos, ¿no? Si llegamos a un 70% con una vacuna eficaz, entonces lo que vamos a ver es que el número de casos de pacientes con COVID va a disminuir en la población y entonces no solamente va a ayudar a que la gente vacunada no se enferme, sino gente que no se pudo vacunar o que por alguna razón no quiso vacunarse, la circulación del virus va a disminuir y entonces vamos a volver a tener una vida muy parecida a lo que teníamos antes. Esperemos no tener rebrotes de COVID, pero esto depende de la velocidad con la que se vacune la población, alcanzar ese 70% y que no aparezcan variantes que tengan resistencia a las vacunas. Por eso hay que hacerlo rápido y bien. Ok. Pues doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Hay muchas preguntas más, pero sinceramente nunca vamos a acabar. Yo intentaré solucionar y platicarles todas las respuestas. Muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, no sabes cuánto lo agradecemos. Están todos muy emocionados de tenerte, de escucharte. Y pues gracias por ser el portavoz y darnos certeza y certidumbre y estar al pendiente de que estemos educados. Yo siempre digo que una población educada es una población con poder, ¿no? Entonces, la No, información es poder literalmente y para poder tomar las mejores decisiones. Y si no hubiéramos tenido a alguien como tú en este año y lo seguimos teniendo, hubiera sido mucho más difícil de lo que es, doctor. De parte de todos tus pacientes, de todo el gremio médico, te agradecemos profundamente tu vocación y bueno, de mi parte en especial estoy, no solo te admiro, estoy muy pendiente de todo lo que pones siempre, soy tu fan, siempre lo digo y muchas gracias por todo, doctor.
Gracias a ti, Francisca, y la verdad has hecho un trabajo muy grande también difundiendo la información. Creo que es un trabajo muy importante el que has tomado y que lo has hecho muy bien y que gracias a gente como tú, pues el país está mejor informado. Entonces, pues, es un placer para mí estar contigo y platicar. Algunas de las cosas que no se pueden responder es porque todavía no tenemos la información, pero pues la iremos sabiendo y la iremos compartiendo conforme vayamos sabiendo. Totalmente, totalmente. Muchas gracias por todo, doctor. Gracias por tu tiempo. Buenas noches. Cuídense mucho. Hasta luego todos. Gracias por escucharnos.